Bien, chicos, saludar a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar ya con esta clase el día de hoy. No se olviden estar con la cámara encendida. Ya puedo encenderla, así que lo hago. De igual manera ustedes, jóvenes. Hoy tenemos ya nuestra segunda semana, perdón, ¿no? Nuestra segunda semana ya del cuarto bimestre. Entonces, continuemos. Los invito a participar, a mencionar sus dudas, a, no sé, hacerme preguntas relacionadas al tema, obviamente. Y por ahí, si algo no se entiende, pues preguntar. Si bien es cierto, el día miércoles ya hemos visto el estudio de presión y de densidad. Ya conocemos cómo se calcula, cómo se determina tanto la presión que ejerce una fuerza sobre una superficie, como también el cálculo de la densidad. Ese valor que me muestra la relación que hay por cierta cantidad de masa y volumen, ¿no? Que comprende el cuerpo que es en referencia. Lo que vemos aquí ahora es un tipo de presión particular, ya no una presión cualquiera, sino una presión que tiene que ver con los líquidos. Es que los líquidos también ejercen una presión. Profe, ¿cómo que se explica mejor? Ustedes habrán visto submarinos, habrán visto películas en las que el protagonista, ¿no? Está en el submarino y dice a sus colegas de que no, cuidado, no vayan a adentrarse cada vez más a aguas profundas porque la nave, el submarino, no va a soportar la presión del agua. Es que a medida que el cuerpo, ese submarino va adentrándose cada vez más y más y más adentro, llega un momento en el que uno se pregunta, pero ¿qué ocurre? Si tenemos aquí, todo esto es el mar, por así decirlo, y la nave, el submarino, está pues cada vez, lo que estaba por acá arriba va descendiendo, 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 y a medida que va descendiendo, muchachos, a medida que eso va sucediendo, ¿qué sucede con todo el agua que está sobre el submarino? Pues esa cantidad, Hace más presión. claro, es cada vez más y más y más la cantidad de agua que vemos que está sobre este submarino. Y eso es lo que ocurre. Cada vez que el submarino va adentrándose más y más y más y más, pues va a haber más cantidad de agua, más cantidad de agua. Y al haber cantidad de masa, tenemos masa de agua. Y si hay masa, tenemos peso. Y si hay peso, podemos calcular presión, porque recuerden que la presión mide la magnitud de la fuerza en función pues al área. Toda esta presión está actuando sobre la parte superior de este submarino. Pues entonces me está diciendo usted que a medida que nos adentramos más y más, o sea, cuando estemos más abajo, así es, a medida que estemos más abajo, la presión será cada vez más y más y más. ¿Qué se observa? No sé si han visto esas películas, el submarino, ¿no? Sus paredes empiezan a quebrarse, empieza a entrar a volar los tornillos. No sé si habrán visto, hasta en los dibujos aparece. ¿No han visto? Donde el agua empieza a caer, se empieza a inundar el submarino. Hoy vamos a ver ello. Vamos a estudiar cómo los líquidos también ejercen una presión sobre determinados cuerpos. No voy a hablar de submarinos, voy a hablar de cuerpos, como por ejemplo el que ustedes están viendo acá en pantalla. Este cuerpo que está acá sufre una presión. Mide cómo esta fuerza del agua ejerce un determinado empuje, por así decirlo, golpe sobre este cuerpo. ¿Cómo se mide esa presión? Ahora la presión, ustedes saben que se calcula fuerza sobre área, ¿verdad? Pero al hablar de líquidos, necesitamos otras variables, otras magnitudes, como los cuales tenemos acá a la densidad. La densidad, pero del líquido, la densidad de este líquido va a formar parte de la ecuación para calcular la presión hidrostática, la presión del agua. Tenemos esta G, ustedes ya conocen cuál es la G, ¿no? La G es conocidísima, ¿se acuerdan? La hemos visto desde el primer trimestre, una y otra vez la estamos viendo. Es que es importante, es una unidad muy famosa dentro de la física. Y es momento que cada vez que veamos G, nos estemos refiriendo a la aceleración de la gravedad. ¿Qué significa H? H de altura. H de altura. Pero más que todo es H de profundidad, ¿no? Aquí no hay altura, más que todo hay profundidad también. Muy bien, Julia. La unidad, hay que tener mucho cuidado con las unidades. Hay que garantizar
que las unidades sean las que necesitamos. No podemos trabajar con unidades que no vengan al caso. La densidad, ustedes saben que se mide en kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad, metros por segundo al cuadrado. La profundidad en metros. Y el pascal, cada vez que veamos n por metro cuadrado, pues se está refiriendo al pascal. No se olviden, es P mayúscula y A minúscula. Entonces, reconociendo todos esos valores, ya estamos preparados para poder calcular, pues, la presión que ejerce el líquido. Con esa nueva fórmula que ven arriba, con esa nueva fórmula, vamos a calcular la presión que ejerce un líquido, que puede ser agua, puede ser incluso el aceite, el querosene, ¿no? Y el querosene y otros más. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, muchachos, con respecto al capítulo que se va a trabajar el día de hoy? Presión de líquidos, presión Profesor, una hidrostática. pregunta. Claro, por supuesto. ¿Los peces también sienten esa presión del agua? Los peces, muy buena pregunta. Dígame ¿usted cree que haya peces que vivan en el fondo del mar? Puede que sí, pueda que no. Sí existe, muchacho. ¿Cómo puede ser que no? Puede que sí, puede que no. Hay animales, hay vida debajo en el fondo, ¿no? En el fondo, bueno, no tan en el fondo, hay ciertos fondos, ¿no? Es más, el ser humano conoce hasta cierto punto la profundidad que hay en el planeta, ¿no? Incluso hay un fondo que se llama la Fosa de las Marianas, no sé si se han escuchado. Sí, profe. La Fosa de las Marianas. Un momentito, chico, voy a mandar un audio. Estoy con un problemita. Pero vamos, pónganse a preguntar. Pregúntense, cuestionense. ¿Creen que haya vida debajo del mar? ¿Qué es lo que han visto en internet, en las televisiones? Profe, Cuéntenme. A ver, un minutito. Bien, chicos, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que han podido ver en las televisiones, en la televisión, en el internet? Cuéntenme, ¿creen que haya Profesor, puede vida? que sí vea especies, pero o sea, no lo hemos descubierto, algo así. Excelente. De haber vida, de seguro que lo hay, porque hasta donde hemos encontrado hay peces abisales, los famosos peces abisales, ¿no? A mí me da un poquito de miedo esas cosas, así que voy a mostrar un video que no sea tan miedoso, que yo me asusto. no, profe. Con dibujito, ¿ya? Acá veo el dibujito. Uno que dé miedo, profe. Que No, descuartice. no, acá he visto dibujito, creo que sí, ese está más bonito, si no, me asusto yo, Un momentito, voy a compartirles ya, un momentico. Taparse los ojos, profe. Un momentico por acá. Para que tengan una mejor experiencia. ¿Qué tal? ¿Se ve? Voy a compartir el audio ya. Voy a compartir el audio. Ya ustedes pueden ya explorar ya por su propia cuenta, ¿no? Ya buscan el video más terrorífico, ¿no? Pero por el momento voy a presentar esto. ¿Me comenta si se escucha, chicos? Buenas a todos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo el top de peces abisales más sorprendentes, curiosos y raros del mundo. Peces que viven en el lugar más desconocido de nuestro planeta, capaces de soportar condiciones inimaginables de presión y temperatura. Ahí Peces está. que no siguen las... Ahí está. Vida que es capaz de soportar las condiciones más abruptas y la presión, ¿no? La presión justamente que ejerce el líquido, ¿no? El mar sobre esos animales. Va directamente a la pregunta de su compañero, ¿no? Si es que los peces, ¿qué ocurre con los peces? Veamos pues, qué ocurre con este tipo de peces. cadenas tróficas típicas. Únicamente sobreviven comiéndose los unos a los otros, o alimentándose de animales marinos que se mueren y terminan hundiéndose. Unos animales espeluznantes pero sin duda muy interesantes, que seguro que no conocías. Así que si estáis preparados, poneros cómodos, darle like al vídeo y suscribiros. Yo me alejo, Sin yo más me alejo, yo me dilación, alejo. empecemos.
Aléjense un poquito de las cámaras, ya chicos, de la... Número 7. Cerato abisal blanco. Este increíble pez, aunque parezca un alien que acaba de bajar de un platillo espacial, es un pez que habita en el fondo de nuestros mares. Es un pez transparente y lo más sorprendente de este pez es su forma de reproducirse. El macho suele ser entre 15 y 30 veces más pequeño que la hembra. A ver, por ahí hay una pregunta. Cuéntame, Oscar, ¿qué ha sucedido? Profe, los peces que tienen como alguita en la cabeza que alumbra, esos viven debajo del mar, ¿no? Donde es todo oscuro, creo. Esos animales se han desarrollado, han evolucionado justamente para poder hacerle frente a esas condiciones, ¿no? Abajo no llega, los rayos del sol no llegan. Es imposible que los rayos del sol lleguen. Y hay una manera en la que ellos puedan apoyarse, guiar, es desarrollar sus ojos o desarrollar algunos órganos que imitan luminiscencia, ¿no? Que les permita observar y orientarse. Así es uno de esos peces. Ahora de seguro los ve. Ahora de seguro los ve. Continuemos entonces. El objetivo de estos peces es ser capaces de encontrar una hembra y adherirse a ella para fertilizarla. Ellos de alguna forma se enganchan a la hembra y así la fertilizan, convirtiéndose en un pequeño saco de esperma. En la foto que tenéis en pantalla se pueden ver a 2 de estos machos enganchados a la hembra. Número 6. Gran engullidor. El gran engullidor es uno de los peces abisales más aterradores que te puedes encontrar. Parecido a un monstruo marino, llegando a medir hasta 2 metros y con una mandíbula desproporcionada, le permite engullir a sus presas de un solo mordisco. Por suerte, será muy complicado que te lo encuentres, ya que este pez marino vive entre los 2000 y 3000 metros de profundidad, con lo cual lo más probable es que no te cruces con uno nunca. Número 5. Pez duende. Conocido también por el nombre de pez cabeza, gracias a la forma tan curiosa que tiene, es un pez abisal único, el cual tiene una cabeza en forma de domo, la cual es transparente, debido a que está llena de líquido transparente y gracias a esto podemos ver con claridad su cerebro, ojos y terminaciones nerviosas. A pesar de lo que mucha gente pensaría, sus ojos no son los 2 agujeros negros sobre su cabeza, sus ojos son las 2 esferas verdes que están dentro de su cabeza, que al ser transparente le permite ver con total claridad todo lo que sucede a su alrededor. Número 4. Pez dragón. Este pez, además de tener unos dientes que no transmiten mucha confianza, es capaz de abrir su cabeza como una serpiente, siendo capaz de comerse animales muy grandes. En las zonas tan profundas en las que vive, no suele haber mucho que ver y menos aún que comer, con lo cual tiene que ser capaz de comerse todo lo que se encuentre. Número 3. Pez víbora. Este pez, yo sinceramente por su nombre ya tendría miedo. Tiene unos dientes tan grandes que no es capaz de cerrar la boca. Es difícil que una presa escape a esta dentadura y ahí reside la ventaja de su adaptación. Sin embargo, un fallo de cálculo en el tamaño de la presa puede provocar su muerte. Ensartar a un animal demasiado grande implica que no pueda ni zafarse de ella ni engullirla. Número 2. Mero abisal. Este pez, que es el que comúnmente viene a nuestras mentes cuando pensamos en peces abisales, vive a unos 4000 metros bajo el nivel del mar. Tiene un cuerpo poco hidrodinámico y flácido. Es capaz de quedarse quieto sin nadar flotando en el agua. Esto lo hace para no ser detectado por otros posibles depredadores. Posee un pequeño órgano luminoso que cuelga de su frente y atrae a sus presas para después comérselas. Número 1. Pejesapo espinoso. Este sorprendente pez no es tu querida abuelita a las 2 de la mañana. Aunque por su aspecto monstruoso pueda ser protagonista de las peores películas de terror, su tamaño no supera los 25 centímetros. Las adaptaciones típicas que presenta que le permite capturar presas de mayor tamaño y aprovechar así el poco alimento con el que se topa. Ese es el más conocido, ¿no? El que tiene luminiscencia. Pero ese ya evolucionó con otro tipo de cosas. Parece que son tentáculos que le permiten tomar sus presas. Yo el anterior pez lo conozco, profe, pero ese de ahí no. Mm. Un Veamos, veamos. cuerpo achaparrado y un metabolismo lento. Los filamentos que lo recubren son órganos altamente sensibles, capaces de detectar la mínima vibración a su alrededor. Los machos suelen ser mucho más pequeños que las hembras y es muy raro conseguir fotografiarlos. Muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Parece un pez araña. Si es así, por favor, dejad un buen like que no cuesta nada. Yo me despido por aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. Bien, chicos.
¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Tiene un cuerpo poco Interesante, hidrodinámico, profe. No de miedo. Ni sabía. que posee ¿No conocían los las peces adaptaciones abisales? típicas que presenta No, que le profesor, recién. Y el nombre. y aprovechar así el No, poco alimento con el que se Sí, topa. profe, yo se lo conocía. hay más videos, chicos. Ya lo Es dejo muy para que, interesante. ya lo dejo para que ustedes averigüen ya por su propia cuenta, ¿no? Ya, jóvenes. Pero bien, eso va, es que justo era necesario responder a una de las preguntas de sus compañeros, ¿no? ¿Qué sucede con los peces? Bueno, han desarrollado se han desarrollado, ¿no? De tal manera que pueden soportar la presión del agua, la presión de todo este mar. Estos, sobre todo, han evolucionado tremendamente. Por ahí me han dicho, profesor, ¿qué ocurre con las corrientes? ¿Por qué los peces, por qué los pececitos no mueren? No mueren cuando se chocan con las rocas. Y yo veo que en el mar hay olas y las olas a mí me empujan. Yo me imagino pobre pececito estar en el mar todo golpeado por las corrientes. Sucede que los pececitos no están en la superficie, sino cada uno lo podría tomar y chapar, ¿no? Cada uno se volvería pescador, con la mano los agarraría. Estos peces están en ultramar, están en el fondo, se hace uso de mallas. Es que debajo del mar hay condiciones mucho más cómodas que en la superficie. Abajo el agua es calmada, así como lo pueden ver ahí, miren en este video. El agua no hay corrientes, en el interior no hay corrientes. El interior es calmado. Son órganos altamente sensibles. Es casi imposible ver un pez que esté en la capaces de superficie. detectar la mínima ¿Ya, chicos? Si es que alguien por ahí se había preguntado qué sucede, profesor, ¿por qué? Yo me imagino pobre Profesor, pecitos una están pregunta. golpeados por las corrientes. Dime, joven Miguel. ¿Los peces sufrirán, los peces esos de ahí, lo que nos están mostrando, sufrirán algo cuando hay un maremoto? No, justamente por eso, están en el fondo. O sea, ahí no se generan los maremotos, estos fenómenos. Escucha. A ver, origen de qué? Maremoto, ¿no? Origen de maremotos. A ver, vamos a ver qué pasó con el origen de maremotos. Déjame por acá. Nunca se sabe, profe, Y se pero generan cualquier día las le puede olas. pasar un tsunami a Bolivia. Incluso explosiones de... La primera causa es la que producen daños más devastadores debido a que no... Bueno, la contaminación, teórico. de hecho tiene efectos directos sobre todos los fenómenos que suelen suceder en el planeta, ¿no? La contaminación del hombre y todo ello. Pero con este gráfico se puede apreciar mucho mejor. Aquí, todo lo que ustedes ven, todo eso se manifiesta sobre todo en la superficie, no en el fondo. En el fondo es tranquilo, es calmado. Eso respondería por qué los pecitos no suelen sentir los golpes de las olas, ¿no? O por qué no vemos en la superficie, porque una de las causas sería, ya, pues si hay maremotos y todo el mar se mueve, imagino que los cadáveres de estos pececitos, de estos peces abisales están en la superficie. Y no se encuentra en la superficie estos peces abisales. No se encuentran. O sea, si estos pececitos A por B mueren, los pececitos están abajo, en el fondo. Y sirven de alimento a otros peces abisales. ¿No he escuchado allí que el más feito es el que sobrevive? El que está provisto de desarrollar otro tipo de órganos es el que sobrevive. O bien se comen unos a otros, o bien se comen el resto de otros peces muertos. Esa es su alimentación de ellos. De esa forma se alimentan estos peces abisales. ¿Ya, jóvenes? Bien, yo creo que es suficiente, ¿verdad? ¿Puedo regresar a la diapositiva? Sí, ¿Sí? profesor. Se ha desviado mucho, ¿verdad? No, es más que todo, es parte de la teoría, es parte de todo lo que estamos trabajando, ¿no? Bien, muchachos. Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos, digo, hay que continuar. Bien, regresemos a la diapositiva. Bien, continuamos hablando acerca de presión entonces, chicos. Continuamos hablando acerca de presión. Entonces, a medida que estemos más abajo, va a haber más presión, ¿verdad? A medida que vamos adentrándonos más y más y más y más, la presión es mayor. En la gráfica se muestra cómo la presión va variando con respecto a la profundidad. ¿Qué más podemos hablar? Ajá. Chicos, estos puntos. ¿Qué entiende por esto, señorita Julia? ¿Qué entiende que PC mayor a PCA? ¿Qué entiende usted por P? PC, PA. P es presión. Presión.
¿Ya qué ocurre? ¿Por qué se dice que la presión en C es mayor a la presión de A? ¿Por qué cree usted que acá hay Porque la mayor presión presión? C es muy poquito y la presión A es más, creo yo. Pero no, pues sería al revés. Si usted me dice que la presión C es mayor, ahí está. PC es Que mayor a PC es PA. mayor. Ay, Claro, PC es no sé. mayor a PA. Pero ¿por qué cree usted que PC sea mayor a PA? ¿Por qué cree usted que eso se cumpla? ¿Por qué? A ver, estuvo atenta a clase. Porque tiene mayor profesor. profundidad. Ah, ahí está. ¿Qué dice usted, Daniel? ¿Iba a decir lo mismo, joven Miguel? Porque Sí, tiene profe, más... porque ¿cómo se el otro llama? está más Presión, arriba que la presión. profundidad. Ya lo dije, profe, no se vale. Sí, el A está más arribita, no Oh, está por encima, ¿no? Mientras que C está en la profundidad. Así es Luz, así es Julia, así es Luis Miguel. ¿Qué tal? Sencillo, ¿verdad? Cuando estemos más abajo hay mayor presión. Está, profe. Pero ¿qué ocurre, profesor, cuando tengo dos puntos bajo una misma línea, bajo un mismo nivel de referencia? Entonces, cuando tengamos eso, a ese fenómeno, a esa situación, a ese caso, se le va a llamar isóbaro. Son puntos isóbaros o puntos que están en una misma línea isóbara. ¿Y qué es lo que caracteriza una línea isóbara? La caracteriza lo siguiente: presentar puntos que poseen la misma presión. Esa es una línea isóbara, si en caso les preguntan. Es una línea en la cual se presenta, se muestran puntos en los cuales la presión que se ejerce es la misma. Por eso es que la presión de C va a ser igual a la presión en D, la presión en A va a ser igual a la presión de B, pues esa característica de estar presentes en una línea isóbara. Y acá en la tercera, la presión en C es mayor a la que hay en A, justamente como dijeron sus compañeras y compañeros, en C está más a fondo, más en la profundidad que el punto A. Hay que tener en cuenta ello. Pregunta de examen, teoría, esto es teoría. ¿Va quedando claro, jóvenes? ¿Sí? Hay un principio muy importante, el famoso principio de Pascal, lo cual no solo va para los líquidos, también va para los gases. Es que el gas y los líquidos son fluidos. Y como les he comentado en un momento, los fluidos ocupan el lugar, la forma, perdón, del recipiente que los contiene, ¿cierto? Y si nosotros aplicamos una presión en un cuerpo, ¿qué ocurre? La presión va a ser igual en cualquier punto de ese cuerpo. Y eso se puede observar en la gráfica, ¿no? Se le ejerce una presión a este globito y el globito sufre esta presión en cada uno de sus puntos, en cada partícula del globo. Ese es un principio, algo que hay que tener en cuenta, que la presión es la misma en cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? Por eso que en el primer ejemplo, acá, en el primer gráfico, acá vemos un cuerpo y estas flechitas tienen el mismo valor, la misma presión. ¿Sí? Es un principio que hay que tener presente, no está de más mencionarlo. También ese mismo principio nos ayuda a entender acerca de este sistema, de esta máquina que nos permite multiplicar fuerzas, así como lo oyen, multiplicar fuerzas. Esta máquina que ustedes ven denominada prensa hidráulica nos ayuda a transmitirle una fuerza a una determinada superficie, fuerza y superficie. Presión, claro que sí. Acá vemos presión. ¿Qué va a ocurrir con esta presión? Va a viajar, va a ser la misma en cualquier punto, la misma, y se va a manifestar como una fuerza. Y esa fuerza que actúa sobre esta área va a ser posible pues que este cuerpo pueda levantarse. Es que tiene algo de sentido. Estas tapitas que ustedes van a conocer como émbolo, estas tapitas no dejan que el líquido escape. Y por esa propiedad de evitar que el líquido escape, solamente se mueven, estas tapitas se mueven hacia arriba y hacia abajo. Como nada de agua se va a escapar, toda esa presión me permite levantar, mientras que acá hundo, acá se levanta. La prensa tiene esa función de levantar cuerpos, de utilizar la fuerza que se aplica por un lado y hacer que esa fuerza permita levantar un cuerpo pesado. Con una pequeña fuerza, puedo tener una fuerza mucho mayor a la que se está aplicando haciendo uso de este principio de Pascal. Teniendo en cuenta que la presión es la misma en todos los puntos. La presión, ese principio me permite tener en cuenta esta máquina llamada prensa hidráulica. Como les he dicho, permite obtener grandes fuerzas, hacer que la fuerza sea mayor en este émbolo mayor.
al aplicar una pequeña fuerza en este émbolo menor. Esa es la función, la finalidad, y con este tipo de objetos también se puede calcular muchos valores, se puede realizar operaciones matemáticas que hoy en día, hoy no lo voy a enseñar debido al tiempo y pues que se encuentran en tercera secundaria. Lo importante es que ustedes conozcan toda esta base suficiente que para mañana más tarde basta que les muestren una ecuación y ustedes puedan hacer uso de esas ecuaciones, porque esto demanda operaciones matemáticas. Sobre todo demanda una ecuación fraccionaria, o sea, ecuaciones con fracciones. Y me imagino que ustedes recuerdan fracciones, no creo que por ahí haya ningún problema, pero más allá de resolver ejercicios, me interesa más que todo en mostrarles cómo funciona esta prensa hidráulica. Repito, me permite aprovechar una menor fuerza para obtener una fuerza mayor. Con un pequeño esfuerzo voy a poder levantar cuerpos enormes. Por la propiedad que tiene esta figura, esta máquina, y por la naturaleza de la presión, ¿no? Que va hacia va en todos los puntos de forma igual, ¿no? De la misma manera. ¿Alguna pregunta, chicos, con la prensa hidráulica, con esta máquina? Sí existe. Hay algunas empresas que, no aquí, pero en otros países sí lo usan para levantar cuerpos. Es más, en el canal de Panamá se usa algo similar. ¿Han escuchado hablar del canal de Panamá? ¿No? ¿O sí? Yo no, profe. No. Yo tampoco. Vamos a hablar de ello, ¿ya? Vamos a hablar de ello. La próxima semana. Voy a dejarles para que investiguen en YouTube, Pero, busquen Canal de profesor, Panamá, una funcionamiento. pregunta. Dime, joven Luis. Ya, y si esto empuja mucho, tal vez esto de acá se vaya a salir. ¿Se puede salir o no? ¿O todo está controlado, algo así? ¿Como el agua que se salga? Profesor, es como la fuerza del aire también. Que se salga que- ese como tapita, profe. Ya, O sea, no, que esa salga está... volando todo esto. No, porque el agua que se tiene es la necesaria como para que no se rebalse, ¿no? Para que no salga volando. No. Ok, profe. Buena pregunta. No es que el agua esté al tope, ¿no? El agua es más chiquita. Acá la han puesto, parece todo lleno, ¿no? Pero no, es más, el agua es limitada para que no se rebalse, ¿no? Porque la tapa puede salir disparada, como dice Luis, ¿no? No, Luis, no se preocupe. El agua está controlada, el agua. O el fluido o el gas, como dice Julia, ¿no? El gas está ahí en ciertas cantidades. Y bien, aquí le dejo algunos ejercicios para que ustedes ya vayan avanzando, para que vayan colocando quién es mayor, quién es menor, o ir desarrollando algunos ejercicios. Ir desarrollando ya algunos ejercicios, ¿no? Sería todo, como también pueden ir avanzando, poniéndose al día, y el día miércoles solamente pasar a limpio la resolución y entregar su tarea ese mismo día. Bien, chicos, eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O no? ¿Hola? ¿No? ¿No se entendió? Sí, profesor. Sí, todo profesor, bien, más profesor. claro que el agua. Bien, chicos.